Amigos de Pulso Parlamentario, un gusto volver a estar con ustedes y tengo el agrado de presentar a nuestro invitado. Él viene desde España, es un destacado académico, Manuel Herrera Gómez, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y además licenciado en Geografía, Historia y Filosofía. Un cúmulo realmente envidiable sanamente de éxitos académicos. Bienvenidos al Perú y bienvenido aquí a Congreso Televisión. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en Pulso Parlamentario a un pobre profesor español como yo que procede de la Universidad Internacional de La Rioja, una universidad 100% online que ha llegado al Perú con una clara voluntad de servicio para llevar la formación a personas que de otra forma sería imposible, para permitir la cohesión social. Esa es la Universidad Internacional de La Rioja, de la cual provengo. Vamos a hablar un poco de las similitudes que hay entre España y el Perú en estas últimas acciones que han ocurrido en los respectivos gobiernos. El caso de la caída de Mariano Rajoy en junio de este año, similar, no exactamente igual, que la caída de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de este mismo año. ¿Cuáles son las similitudes más asombrosas, por llamarlas, que de alguna manera que usted encuentra? Bueno, yo por lo pronto decir que Mariano Rajoy no está procesado, no tiene ningún caso de corrupción personal, al contrario, creo que ha sido pues, un presidente muy honrado que ha sacado a España de la crisis con gran esfuerzo y con gran deterioro en cuanto supone un desgaste importante. Y de hecho al día siguiente me llamó la atención porque no lo había hecho ningún presidente de gobierno español. Al día siguiente de dejar de ser presidente pidió su incorporación como registrador de la propiedad en su plaza de Santa Pola. Es decir, un señor que estuvo en la política con una clara voluntad de servicio y que la ha abandonado honradamente. Le salpicaron a él y al Partido Popular los casos de corrupción que venían desde la época del año 2004, casos de financiación ilegal y también de tramas corruptas. La sentencia no ha sido firme, está siendo recurrida. Yo creo que una de las cosas que distingue a España en todos los temas de corrupción, porque la corrupción siempre ha existido, es que la justicia funciona. Y la corrupción, pues, es sencillamente aprovecharse del espacio público, del poder que tiene el espacio público, con un claro beneficio privado. Pero en España la justicia funciona. En España tenemos a un miembro de la Casa Real metido en la cárcel, que puede haber cometido tanta corrupción como un barrendero o un fontanero, pero está en la cárcel. Tenemos pues, a 3 presidentes de la Junta de Andalucía imputados del Partido Socialista con un caso de corrupción que son los seres de más de 850 millones de euros. Tenemos a quienes fueron los catalanes, los impulsores del nacionalismo catalán, los Pujol, también pues, imputados y con casos de corrupción. Pero la justicia está detrás de ellos. Y la justicia en España cumple. Yo presumo de que en nuestro país tenemos una justicia que intenta aflorar la verdad. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en nuestras sociedades avanzadas? En nuestra sociedad avanzada se está perdiendo la presunción de inocencia. Los medios de comunicación, las redes sociales, se condena antes de que lo haga el Tribunal de Justicia. Y luego después, ¿quién resarce cuando se ha cometido? En el caso del Perú, que también conozco porque suelo venir con bastante frecuencia, casi 15 días los paso al mes en el Perú, o también estoy en otros países de América Latina, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, por mi labor universitaria, porque tenemos pues, cerca de 20.000 estudiantes latinoamericanos que se están formando online, haciendo maestrías oficiales que aquí son reconocidas en Perú por la SUNEDU. ¿Qué es lo que detecto fundamentalmente? Que las instituciones no funcionan, que los ciudadanos han perdido su confianza en las instituciones, que la corrupción se ha adentrado no ya en la persona, sino en la propia institución. Eso quiere decir que, por lo que usted dice, envidiable también decir yo confío en mi Poder Judicial, cosa que aquí en el Perú, después de este último escándalo de los audios propalados, pues creo que ni el 1% de la población puede expresar confianza en su sistema y sus operadores de justicia. ¿Por qué es que un español, digamos como usted, un académico, una persona que piensa, digamos, a niveles de análisis, que puede sacar conclusiones de su país, puede confiar en su sistema judicial? ¿Por qué sí en España y por qué no en el Perú? Pongo 2 casos, por ejemplo. En España, un juez estrella, como era Baltasar Garzón, muy admirado, pues resulta que
está expulsado de la carrera judicial por haber interferido el secreto de cliente y abogado. Y se le apartó de la carrera judicial. Pongo el caso, por ejemplo, también. Hubo un presidente del Tribunal Supremo, Zaldívar, pues que gastó 20.000 euros en cuestiones privadas en Marbella, apartado del cargo. ¿Qué es lo que ocurre entonces en España? Yo creo que en España, es decir, la corrupción ha estado presente en todas las sociedades. Lo he comentado en distintos medios y ayer lo comentaba dando una conferencia en el Centro de Estudios Constitucionales. La corrupción ha estado presente en todas las sociedades. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en estos momentos? ¿Qué es más transparente? Las nuevas tecnologías, las redes sociales están permitiendo que se sepa casi en tiempo real cuando uno está metiendo la mano en el cajón, como diríamos en España. ¿Qué es lo que ocurre en España? Y insisto en esta idea. En España funciona la justicia. Una justicia que no es partidista. No es partidista. A pesar de que los nombramientos de algunos órganos centrales, como el Consejo General del Poder Judicial, como puede ser el Tribunal Constitucional, se llega a un acuerdo entre los partidos manteniendo una política de equilibrios. Pero estamos hablando de jueces de reconocido prestigio, con una larga trayectoria. En Perú, yo creo que ahí está fallando algo. ¿Y este equilibrio viene de origen? Es decir, desde el nombramiento de los jueces, desde la primera instancia hasta la instancia máxima. No, en el caso de primera instancia son por el ejercicio profesional. La instancia máxima ya donde entramos, estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, donde ya los partidos políticos juegan un papel importante. Esa es la gran diferencia con el Perú, la forma de seleccionar y designar a los jueces y magistrados. Claro, es decir, yo parto de la base, en España tenemos unos jueces muy bien preparados, unos fiscales muy bien preparados. Estamos hablando de personas que para acceder al cargo de fiscal o de juez, pues una vez haber terminado la licenciatura de Derecho, han pasado una oposición o filtro donde se han estado preparando desde 3 a 4 años. Y después empiezan desde juez en una pequeña localidad hasta que pueden acabar de magistrado en el Tribunal Supremo. Es que hay una carrera judicial, hay una carrera fiscal donde uno tiene que demostrar a lo largo de todos los años una profesionalidad. Eso es lo que yo creo que en muchas ocasiones falta en América Latina. Y es que tenemos nombramientos de jueces y fiscales en los cuales, más que la propia preparación, la propia formación y haberlo demostrado, es la relación personal que se tiene. A eso voy. ¿Cómo erradicar ese dicho que manifiesta hoy por ti, mañana por mí? Hoy te condecoro, mañana me devuelves el favor. Hoy te ubico en esta corte, mañana tú me nombras secretario de tal poder del Estado. ¿Cómo erradicar esa mala práctica? Yo no me centraría solamente en la justicia. Yo, en primer lugar, creo que el acceso a la función pública, bien sea en el campo docente, bien sea en el campo del funcionariado en distintos ministerios, tiene que realizarse pasando unos filtros de control bastante exhaustivos. Porque estamos hablando de los servidores públicos. Lo que no puede ser es que aquí cambie un gobierno y me cambies pues desde el ministro hasta el último conserje. Tiene que haber un cuerpo de funcionarios del Estado que perviva por encima de toda la legislatura. Eso se posee en Europa. Fue Francia la que lo creó. Francia creó el cuerpo de los técnicos civiles, de los TAC, técnicos civiles del Estado, que son un cuerpo que está cuando está el Partido Socialista, está cuando el Partido Popular, está cuando se mantienen. ¿Y eso ha pasado con Pedro Sánchez hoy en España o no? Con Pedro Sánchez, digamos que ha hecho... Yo creo que Pedro Sánchez activa una moción de censura porque vio una posibilidad. Ha montado un gobierno débil que no puede gobernar ni legislar porque tiene una minoría parlamentaria y es deudor pues, de partidos tan diferentes como Podemos, que es una izquierda bolivariana, a un nacionalismo independentista como son los catalanes y los vascos. ¿Y ese pago de favores políticos podría acarrear también un nuevo capítulo de corrupción? Bueno, puede acarrear un nuevo capítulo de corrupción. Por lo pronto lo que hemos visto ha sido cómo Radio Televisión Española se ha cambiado el 50% de la plantilla. Hemos visto también cómo la mayor parte de las empresas públicas se han dado a personas sin preparación. Pongo, por ejemplo, el caso, hay una empresa pública maravillosa que es Paradores Nacionales, que es gestionar todo el conjunto de hoteles de alto lujo. Han puesto una persona que no tiene experiencia de gestión ninguna. Han puesto una persona que era asesor de Pedro Sánchez pues, para dirigir la empresa de correos con un sueldo de 200.000 euros. Entonces, todo esto machaca a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque pierde la confianza en las instituciones. Y solamente cuando tengamos una ciudadanía bien formada, una ciudadanía que confíe en sus instituciones, tendremos estabilidad. Es decir, allí donde Pedro Sánchez pudo hacer cambios para decir escobita nueva barre bien, lo ha hecho.
no lo pudo hacer en el Poder Judicial y esa es una de las razones por las cuales el Poder Judicial tiene una línea de carrera que le permite tener los niveles de confianza que usted exhibe. Efectivamente, es decir, en el Poder Judicial no puedes hacer lo que haces en Radio Televisión Española, en la empresa de correos o en paradores nacionales. Yo en ese aspecto decía que creo que, a pesar de que la corrupción siempre ha existido, confío mucho en la formación. Confío mucho en la formación y en nuestras sociedades latinas, España, porque yo España siempre creo que es un país que tiene que mirar a América Latina, como ha mirado siempre, España, Colombia, Ecuador, países que recorro. La formación es clave para la ciudadanía. Estamos asistiendo a momentos de gran cambio radical con las nuevas tecnologías. Cambios radicales que hacen que la formación tenga que ser llevados a espacios que sería de otra forma. El que no se reinventa, el que no está acorde con las nuevas tecnologías y los nuevos métodos de aprendizaje, tiene en la indignación una válvula de escape para demostrar precisamente ese rechazo y esa desconfianza a las instituciones de las que veníamos hablando? Totalmente, totalmente. Cuando un público está bien formado, sabe dónde dirigir sus críticas. Estamos viviendo una época en que estamos pasando de analógicos a digitales. Si no apostamos por esta formación online, se nos van a abrir brechas sociales bastante importantes. Se nos va a quedar descolgada mucha gente. Se nos van a acentuar las desigualdades sociales. Y son ese público auténtico caldo de cultivo para que un Perú que tiene una estabilidad económica maravillosa. Yo hace tiempo que perdí la noción de cuándo el dólar es igual a 3,1, 3,2 soles. Esto no es Argentina, que hoy lo tenemos a 40 pesos el dólar. Entonces, Perú tiene que apostar por la formación de su población. Inferiores y formación universitaria. Y solamente lo va a poder hacer con las nuevas tecnologías. Si no, seguiremos marcando por el rostro del candidato, por la frase bonita que me dijo, por el regalo que me ofreció, y seguirá siendo el mismo círculo vicioso de siempre de, digamos, decepcionarme del candidato por el que voté a escasos meses de haber asumido el cargo. Claro, es decir, también es cierto que nosotros en muchas ocasiones a los políticos le pedimos resultados al día siguiente de ganar las elecciones. Hay que darles también bueno, un que margen. también lo prometen así, ¿eh? Sí, hay que dar márgenes de confianza, pero yo creo que lo que nos falta en más de una ocasión, estamos viviendo una época de la posverdad. ¿Qué es esta época de la posverdad? Hacía tiempo que estaba el pensamiento de Tomás de Aquino, que decía, ¿qué es verdad? Ecuación entre pensamiento y realidad. Vivimos una época donde la verdad se construye, donde montamos realidades donde no existen. Vivimos en una especie de nuevo Matrix. O tenemos formación con habilidades, con conocimientos, con competencia, o recuperamos las virtudes clásicas aristotélicas, que son hábitos operativos buenos, y lo hacemos, insisto, a través de las nuevas tecnologías, que no son el fin, son la herramienta, porque vivimos en una sociedad digital, o tendremos cada vez personas que estarán perforadas por información, estarán en 1000 redes sociales, pero no tendrán criterios con los cuales evaluar su presente y ser felices en su vida cotidiana. Un mar de conocimientos, pero con 1 centímetro de profundidad. Efectivamente. Ahora, ¿por qué en España hubo este movimiento de indignados que llenaban calles y plazas, si precisamente en España hay mayor acceso a la información, a las tecnologías, a los nuevos métodos de los cuales hemos venido hablando? ¿Qué fue lo que se superpuso a este movimiento para que pueda precisamente manifestarse públicamente de esa forma? No olvidemos nunca que este movimiento, para mí es un movimiento de corte bolivariano, emerge cuando está el Partido Socialista en el poder. Es decir, el movimiento 15M es del año 2010. Estaba José Luis Rodríguez Zapatero. Nosotros hemos tenido un pasado, España, no me refiero a la época colonial, pero hemos tenido una guerra civil con 1 millón de muertos. No podemos estar constantemente con el retrovisor puesto mirando hacia el pasado porque nos va a dar tortícolis. Hay que mirar hacia el futuro. Yo no puedo estar removiendo el enfrentamiento de españoles contra españoles, mártires contra verdugos. Mártires hubo en los dos lados, verdugos hubo en los dos lados. El movimiento de indignados es un movimiento que pone en tela de juicio la que quizás ha sido la etapa más maravillosa de la historia de España, que es la Constitución de 1978, una Constitución de la concordia, donde los de un lado y de otro nos juntamos, nos dimos un marco normativo, todos cedimos para todos ganar. La indignación emerge en el contexto de crisis económica, donde también hay muchísimos fenómenos de corrupción. Ahí emerge la indignación, pero una indignación que yo creía que iba a dar más de sí, y al final me he encontrado que ha derivado en un partido político donde el liderazgo se ejerce al estilo peronista entre un Pablo Iglesias y su señora, que al mismo tiempo se compran una casa de 1 millón de euros. Es decir, ¿dónde está el ejemplo? Yo quiero políticos que me den ejemplo.
Yo quiero políticos como Marcelino Camacho, usted no sé si se acordará quién era. Era un líder de comisiones obreras de izquierda que vivía en un piso de 90 metros cuadrados en Carabanchel. Yo quiero políticos de la talla honestidad de Manuel Fraga Iribarne, que murió en su piso de 110 metros cuadrados. Yo quiero políticos de la talla de un Adolfo Suárez, que supo pactar para hacer una transición y después retirarse. De eso estamos necesitados. De políticos, de personas al fin y al cabo, que hagan de sus espacios privados en la proyección pública. Pero es que vivimos en sociedades que hemos hecho de los vicios privados virtudes públicas. Así como nos va a ir. ¿Y por qué funcionó el acuerdo nacional en España para llegar a este, digamos, estatus óptimo de reconciliación, de dejar atrás la época franquista y el derramamiento de sangre? ¿Y por qué cree usted que no funcionó aquí con el intento del acuerdo nacional, de precisamente esta comisión de la verdad y reconciliación, que de verdad y reconciliación para muchos tiene solamente el nombre? Yo pienso una cosa, es decir, cuando se produce un periodo de transición y se viene de una guerra civil, esto es como un iceberg, hay muchas partes por debajo. España pudo hacer bien su transición, en primer lugar, porque tenía una clase media consolidada. ¿Qué le falta al Perú? Una auténtica clase media consolidada. Es esa clase media la que da estabilidad política, social y cultural. Es esa clase media la que no da bandazos de un lado a otro. Entonces, para por pronto hacer una transición es necesario tener una estabilidad social y una estructura social. Pero que no define una elección, porque la elección la definen pues las clases, digamos, más pobres del país. No se crea que los índices de participación después hay que medirlos. Yo le digo, lo primero, para tener estabilidad política hay que tener estabilidad social. Y eso significa no tener una estructura social polarizada, con una minoría o élite muy reducida y una amplia base de población en riesgo de exclusión social. En segundo lugar, hace falta tener una clase política generosa y con miradas hacia el futuro. España reunió en un momento determinado a políticos de una gran talla. Estoy hablando de Manuel Fraga, estoy hablando de Adolfo Suárez, hablo de Felipe González y Alfonso Guerra, que lideraron una izquierda que supieron hacer que España se integrara en Europa. Hubo generosidad, todos cedieron para todos ganar. Aún más, en aquellos momentos en España teníamos proyecto, queríamos ser una democracia. Cuando ya fuimos democracia, queríamos estar en Europa. Y cuando ya estamos en Europa, queríamos proyectarnos en el mundo. El problema que tiene actualmente España, y ahí es donde encontramos ese gran descontento, es que no tenemos proyecto de futuro. ¿Qué queremos ser? Esto es como nos pasa como a las personas, a esos miles de estudiantes que vienen a lo online y se preguntan, bueno, ¿tú qué quieres ser? Una vida en la persona, tenemos que tener proyecto. Yo con esta universidad les estoy dando un proyecto vital a través de lo online. Un país necesita un proyecto. La pregunta es, ¿usted conoce algún político en Perú que tenga proyectos de futuro para los próximos 10 años? Sí, estamos viendo que hay incluso hasta plagios de planes de gobierno. El concepto de proyecto país simplemente es para decorar estos planes de gobierno que se exhiben días antes de las elecciones, ¿no es cierto? Pero que en realidad, cuando uno los exprime, no cae absolutamente nada. Fíjese, por ejemplo, alguna frase puede parecer malsonante, chabacana, pero para mí revela que se tenía un proyecto de país. Alfonso Guerra, que para mí ha sido uno de los grandes políticos que ha tenido España, dijo concretamente en el año 1984, vamos a cambiar este país que no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Perdóname la expresión, pero lo dijo así de claro. Y efectivamente, infraestructura, trenes de alta velocidad, educación universitaria universal, sanidad universal, sistema de pensiones, integración en Europa. No éramos la España gris de los años 60. Hoy, ¿cuál es nuestra apuesta? Pues nuestra apuesta es fundamentalmente la formación. Una sociedad tiene que estar formada. Muy bien, última pregunta porque me indican que el tiempo se nos está acabando. ¿Cree usted que en las actuales circunstancias es propicia una reforma constitucional en la realidad peruana? Todo el mundo lo exige, hay que cambiar el sistema judicial desde quienes eligen a los jueces o los designan, pero también para que este cambio se plasme hasta el momento de emitir sentencia de un juez. Pero también hay otros cambios que se han proyectado en nuestra Constitución, como es la bicameralidad y la no reelección de los congresistas. ¿Cree usted que estamos en una situación proclive a que cuajen estas modificaciones constitucionales? Me va a permitir, le voy a contestar a la pregunta de una forma casi directa, porque es una pregunta complicada. Una reforma constitucional solamente tendrá éxito y tiene sentido cuando hay consenso. Cuando hay consenso entre los distintos grupos de diversas perspectivas y de diversas ideologías. Porque la Constitución, una carta magna, que es prácticamente el esqueleto
de la convivencia, si no es la Constitución de todos, no tendrá éxito. No puede estar sujeto a presión de tiempos, por ejemplo, a decir, si no lo haces hasta diciembre, perdemos la única oportunidad que tenemos. Yo creo lo siguiente, hay que hacer una Constitución de todo. La Constitución americana, que para mí es uno de los grandes modelos, es una Constitución que ha tenido unas cuantas enmiendas. Pero es una Constitución que tiempo ha que data. Es una Constitución que nace con unos padres fundadores, Jefferson, Hamilton, Madison, Washington, magníficos. Gente que eran virtuosos en su vida privada. Una Constitución es prácticamente toda una serie de preceptos que regulan la convivencia. Es un traje a la medida del pueblo, claro, no del partido de gobierno. Se tienen que ver reflejados todos. Y solamente una Constitución donde todos cedan para todos ganar, donde no impere el poder con ni el poder sobre, sino la autoridad. Una Constitución que busque los puntos de encuentro, lo que nos une y no lo que nos separa. Una Constitución en la cual haya empatía, de saber ubicarse en el lugar del otro. Esa es una norma. Y eso es lo que tiene que apostar Perú. Perú, si apuesta por una Constitución de yo gano y tú pierdes, se mantendrá durante unos años. Pero el que ha perdido se revelará como cadáver del armario y volverá a la carga. Y todos tenemos cadáveres en los armarios. Hay que hacer una Constitución de todo. Y ese fue el éxito de España. La Constitución de 1978. Los 40 años que vamos a celebrar el 6 de diciembre es la etapa más maravillosa de bienestar de un país sangrante que supo mirar hacia el futuro, aunque algunos, para réditos electorales, nos sacan una memoria histórica que generaciones jóvenes dicen, ¿y esto de qué? ¿De qué me sirve? Por ejemplo, estamos en la batalla en España con que qué hacemos con el cadáver de Franco. A mí eso no me da de comer. Que siga ahí, como los faraones han seguido ahí. No, bueno, pues una cortina de humo típico de la clase política para enmascarar otras cosas. Una Constitución tiene que ser de todo. Una Constitución tiene que hacerse con el consenso. Y una Constitución tiene que partir de algo tan sencillo como lo siguiente. No pensar en el presente, pensar en las futuras generaciones. Muy bien, ha sido un gusto dialogar con usted, señor Manuel Herrera. Muchísimas gracias. Gracias por haber permitido a mí, pero sobre todo a la Universidad Internacional de La Rioja, universidad a la cual represento, estar aquí. Una universidad que ha llegado al Perú con una clara voluntad de servicio a través de las nuevas tecnologías. Muy bien, le reitero mi agradecimiento a nombre también de todos nuestros televidentes y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su audiencia. Será hasta una nueva edición de Pulso Parlamentario.